2030, alineada con la Agenda 2030, Andalucía cuenta con la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible del año 2030 y el Plan Andaluz de Acción por el Clima comulga con esos objetivos de la Agenda 2030 mediante cómo las líneas estratégicas establecidas en el Plan Andaluz de Acción por el Clima se alinean con una serie de objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. Por ejemplo, la línea estratégica de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero se alinea con los objetivos 8, 11 y 13, la relación de la materia de energía renovable y eficiencia energética con los objetivos 7, 8 y 13, todo lo relativo a la adaptación con los objetivos 1, 6, 11, 12, 13 y 15, y lo relacionado con la comunicación y participación pública con los objetivos 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bien, ¿cuáles son los objetivos en materia de mitigación y transición energética del Plan Andaluz de Acción por el Clima? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero difusas en Andalucía un 39% para el año 2030 con respecto al año 2005, principalmente en transporte y movilidad una reducción del 30 y el 43%, en industria del 25 y 35%, en edificación y vivienda entre el 37 y el 48%, en comercio, turismo y administraciones públicas entre el 16 y el 31%, agricultura, ganadería y pesca entre el 8 y el 24%, residuos entre el 25 y el 38% y energía entre el 0 y el 15%. Otro de los objetivos en materia de mitigación y transición energética es reducir el consumo de energía primaria en el año 2030, en ese objetivo del 39,5%, excluyendo los usos no energéticos, así como aportar a partir de diferentes fuentes de energía renovables al menos el 42% del consumo de energía final bruta para el año 2030. Son objetivos ambiciosos para ese horizonte del año 2030. ¿Cuáles son los objetivos en materia de adaptación? En materia de adaptación, el objetivo es reducir el riesgo de los impactos del cambio climático, minimizando sus efectos en las áreas estratégicas de los diferentes sectores de la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son esos puntos dianas? Los recursos hídricos, tenemos que avanzar en esa planificación y gestión eficiente de los recursos hídricos, la prevención de inundaciones, todo lo relativo a agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, lo relativo a la planificación urbanística y ordenación del territorio y lo relacionado con el sector turístico. Esos son los objetivos en materia de adaptación para los cuales tenemos que minimizar los riesgos y los efectos relacionados con su uso y con su gestión, así como alcanzar esa planificación sostenible. ¿Cuáles son los objetivos en materia de comunicación y participación? Pues tenemos tres objetivos principales. Por un lado, apoyar el programa de mitigación de emisiones y transición energética para conseguir cumplir los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en materia energética, apoyar el programa de adaptación para conseguir cumplir con el objetivo de reducir el riesgo de los impactos de cambio climático y, por último, favorecer los cambios de conducta en la sociedad necesarios para la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Esto quiere decir que somos protagonistas desde las administraciones públicas hasta el ciudadano final. Es decir, la sociedad tiene un papel muy importante para llevar a cabo las medidas que se incluyen en este marco normativo. Muchas gracias por todo. Esta es la introducción a la Ley de Medidas frente al Cambio Climático andaluz y el Plan Andaluz de Acción por el Clima, y que ahora los compañeros desarrollarán en las siguientes intervenciones. Creo que me he ajustado al tiempo, Manu, mis 10 minutos. Sí, 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 yo creo que ha sido perfecto, muy, muy diligente. Si puedes dejar de compartir pantalla. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Alberto, por ceñirte al tiempo. Ahora es el turno de Jorge Quesada Cañete, gerente de Quesada y Pastor Consultores, que nos va a hablar sobre los planes municipales contra el cambio climático. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias a la Diputación por invitarnos a estas jornadas tan interesantes. A Mariló y a María Luisa, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si todo funciona bien. Se ve bien, ¿no? Estupendo. Se ve bien. Bueno, perfecto.
Bueno, algunos ya me conocéis, soy Jorge Quesada, gerente de Quesada y Pastor Consultores, y bueno, voy a hablar un poco de los planes municipales contra el cambio climático. Primeramente, ¿qué son estos planes, ¿no? ¿Por qué no está sonando ahora tanto y por qué no están, bueno, tanto en legislación como en prensa y demás, ¿no? Bueno, pues son unos documentos fundamentales, son unos documentos estratégicos que tienen que salir desde la administración local, que llevan una serie de medidas y bueno, que ahora mismo es la herramienta que tienen los ayuntamientos para poder trabajar contra el cambio climático, ¿no? También están los PACE, que lo explica el compañero, pero esta es una herramienta muy importante, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos enseñaros aquí o queremos mostrar a los ayuntamientos es, por un lado, el carácter urgente. La provincia de Málaga, lo hablará ahora Mariló seguramente, bueno, en especial la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues tiene una emergencia climática por nuestras características, por la orografía, por el clima y más, sobre todo, la provincia de Málaga, ¿no? Vamos a tener, se supone, lluvias más torrenciales, no vamos a poder almacenar ese agua, aumento de la sequía, aumento de la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque esto lo hablará Mariló seguramente, lo principal que quiero que sepan, ¿no?, los ayuntamientos que nos están siguiendo ahora mismo es el carácter urgente, y por eso los gobiernos, tanto a nivel europeo como estatal, autonómico, pues se han puesto las pilas en bueno, que tenemos que empezar a trabajar contra el cambio climático porque ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, la obligatoriedad, ya la ha explicado bien mi compañero Alberto, todos los municipios, da igual del tamaño que tengan, están obligados a llevar a cabo un plan municipal contra el cambio climático antes de que finalice el año 2022. Esos son, bueno, voy a intentar daros las instrucciones más importantes que quiero que retengáis, ¿no? Y todo está dentro de ese marco normativo que ha explicado el compañero, dentro del Plan Andaluz de Acción por el Clima, y además va a tener que hacerse un seguimiento del mismo. No solo van a tener que realizarlo, sino luego van a tener que hacer un seguimiento. Y eso va a ser muy importante, que lo voy a explicar ahora después, ¿no? ¿Por qué he dicho antes que es un instrumento básico? Bueno, porque es una herramienta que va a luchar contra tres frentes, ¿no? Por un lado, la mitigación de emisiones. Cuando hablamos de mitigación, para que todos me entendáis, es el ahorro de emisiones. O sea, intentar ahorrar todas las emisiones posibles dentro de nuestro municipio. Por otro lado, también la adaptación al cambio climático. O sea, ya desde la organización, en la propia ley, lo que nos quiere decir es que el cambio climático ya está aquí y tenemos que adaptarnos. Ya frenarlo va a ser complicado, a través de la mitigación podremos, pero tenemos que adaptar nuestro territorio a este fenómeno que ya lo tenemos aquí, ¿no? Y finalmente, esta herramienta lo que pretende es una transición energética hacia modelos bueno, que sean más sostenibles, otra forma de energía que no sean los combustibles fósiles. Todo esto es lo que se pretende a través de este plan municipal contra el cambio climático, ¿no? El ámbito de aplicación, ámbito local, ¿vale? El ámbito geográfico del municipio y, por supuesto, todas las actuaciones que se lleven a cabo deben de planificarse dentro del término municipal. ¿Cuáles son esas actuaciones? Bueno, el compañero las ha explicado también muy bien, están recogidas en esa ley de cambio climático, yo las voy a decir por encima. Por un lado, en lo que respecta a mitigación, es decir, ahorrar emisiones, ¿vale? Para que me entiendan los ayuntamientos que nos están escuchando. En industria, en agricultura, vivienda y edificios, energía, residuos, es decir, todos estos sectores que en nuestro municipio seamos más contaminantes que otros, pues tenemos que trabajar en esa línea, ¿vale? En el campo de la adaptación, que esto viene en el artículo 11, lo mismo. Tenemos que intentar adaptarnos en recursos hídricos, prevención de inundaciones, agricultura y ganadería, biodiversidad, etcétera, 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 ¿vale? Como he dicho antes, habrá municipios que tengan adaptarse a unos recursos, a unas líneas que las tienen más, bueno, son más complejas y a otros les afectará menos. Pero la ley de cambio climático recoge todas estas y todas tienen que analizarse a la hora de hacer este documento, ¿no? Me pone aquí, no podía ver, me ha puesto como que no veis en mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? No ha pasado, vale, a mí me ha salido un error muy raro, no sé. Yo sigo hablando. Bueno, el horizonte temporal que nos marca el Plan Andaluz por el Clima es hasta el año 2030, es decir, todas las actuaciones que se programen en este Plan Municipal contra el Cambio Climático tienen que tener un horizonte a corto plazo de aquí a 2030 y también se deja abierto a uno a 2050.
¿vale? Y ahora viene una parte importante que quiero informaros para que lo tengan en cuenta todos los ayuntamientos. Este documento tiene que ir a información pública. Es decir, tiene el carácter normativo de un plan general o de cualquier otro documento o instrumento urbanístico de peso, ¿no? Ya la aprobación será a través de la ordenanza o como quiera, o la normativa de régimen local que tenga cada municipio, pero lo importante que tienen que tener en cuenta es, aparte de que tiene que estar listo antes de 2022, que tiene que aprobarse por el órgano correspondiente y que tiene que tener información pública, ¿de acuerdo? Hay otros documentos, como pueden ser los planes de movilidad, que no tienen esta regulación normativa, pero en este caso sí que han introducido esto para darle un carácter más importante. ¿Cuál es el proceso? Bueno, cualquier municipio puede llevar a cabo, desarrollar su propio plan municipal contra el cambio climático. En el caso de que, bueno, no tengan personal, no tengan los medios, pues bueno, tiene la empresa que estamos participando aquí, pues gustosamente seguramente podremos ayudarle y demás, ¿no? Pero bueno, yo he hecho un pequeño resumen para que pueda servir y bueno, luego en el turno de ruego y pregunta, pues podéis preguntarnos lo que queráis, ¿no? Por un lado, el proceso lo que hace primeramente es analizar las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene el municipio. Esto se hace a partir de la herramienta de huella de carbono, que está disponible en la página web de la Consejería de Medio Ambiente, y vamos, además tiene incluso una parte que es privada para los ayuntamientos. De aquí se pueden sacar toda esa información para ver qué es lo que contamina el municipio, ¿no? Luego, por otro lado, analizar el consumo energético municipal a través del alumbrado, o sea, lo que se gasta en alumbrado, en edificios públicos, en el riego, etcétera, etcétera. Posteriormente se identifican todos los elementos vulnerables del municipio y cuáles son los impactos más importantes que va a tener el cambio climático sobre él. Esto también es importante que lo sepamos porque también la ley nos dice cuáles van a ser los impactos más importantes sobre el municipio. Ojo, habrá municipios, por ejemplo, que no sean costeros, que no tendrán a lo mejor impacto de inundación o de subida a nivel del mar. Pero todos estos impactos que vienen aquí, que tenéis en la diapositiva, son los que la ley recoge que el documento de plan municipal tiene que llevar, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos impactos principales que desde Andalucía, perdón, desde la Consejería, ven como más probables en nuestra comunidad, ¿no? Y en la provincia de Málaga? Bueno, inundaciones por lluvias torrenciales, inundaciones en zonas litorales, pérdida de biodiversidad, cambio en la frecuencia e intensidad de los incendios, lo estamos viendo, ¿no? Lo vimos este verano, pérdida de calidad del aire, disponibilidad de agua, lo estamos viendo ahora y cada vez, bueno, pues nos estamos preocupando más porque lleva sin llover, pues prácticamente no ha llovido en todo el año, incremento de la sequía, degradación del suelo, balance sedimentario, olas de calor, olas de frío, demanda, oferta turística, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, bueno, tenemos un riesgo bastante importante, ¿no? En nuestra comunidad y en nuestra provincia de Málaga, ¿no? Una vez que tengamos localizado estos impactos, ¿no? Hay que priorizarlos, ¿no? Porque, bueno, al final lo que nosotros pretendemos con este Plan Municipal de Cambio Climático es que se trabaje en una línea de acción posteriores. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento y desde la participación ciudadana, que es un aspecto muy importante que han introducido desde el Plan Andaluz Pacto Andaluz contra el Clima, hay que priorizar esas actuaciones que pueden ser más importantes para el municipio, ¿no? Las que les van a afectar más, ¿no? Y ya finalmente, pues se elabora un plan de acción. Un plan de acción como ya seguramente todos los ayuntamientos que nos están escuchando conoceréis, similar a como puede ser una Agenda 21, la Agenda Urbana, Plan Estratégico, Plan de Movilidad. Son, una vez ya que hayamos visto esos impactos tan importantes que el cambio climático va a tener sobre nuestra ciudad, pues ver de qué manera actuar y en ese corto plazo y en ese largo plazo. Os he puesto algunos ejemplos de esas líneas de actuación que el ayuntamiento puede desarrollar en su plan municipal de cambio climático. Por ejemplo, ejemplo de mitigación y transición energética, instalación de placas solares en centros deportivos, mejora del alumbrado público, planificación urbanística con criterio de movilidad sostenible, mejora de la movilidad peatonal y ciclista, con carriles bici. Por ejemplo, ejemplos de adaptación. Pues si somos municipio costero, pues realización de diques y estructuras de protección de la costa, encauzamiento, depósito de agua, bombeo, mejora de redes de drenaje, regeneración de playas,
restauración ecológica, todo esto van a ser medidas, os repito, por un lado para reducir emisiones, que son la mitigación, y por otro lado para adaptarnos a lo que ya tenemos aquí, el cambio climático, ¿no? Y bueno, ya finalmente, que ya estoy mirando el reloj para no pasarme, una vez que tengamos hecho el plan de acción, muy importante la implantación del mismo y el seguimiento y su posterior evaluación. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos vais a tener que, una vez que este documento lo tengáis finalizado, vais a tener que revisarlo cada 2 años, ¿vale? Y la Junta lo aprobará o no lo aprobará. Por lo tanto, no se puede realizar el documento y dejarlo metido en un cajón, ¿no? Como a veces suele ocurrir, sino que aparte de esa exposición pública se tendrá que seguir trabajando, se tendrá que trabajar con la ciudadanía y se tendrá que ir avanzando a ver cómo si el municipio va consiguiendo mitigar las emisiones y se va adaptando al cambio climático. Entonces, por lo tanto, lo importante de la implantación, como ven aquí, no es realizar todas las actuaciones que se hayan previsto. O sea, en plan municipal de cambio climático pueden salir 20 actuaciones, pero el objetivo no es que se hagan las 20, el objetivo es que las más prioritarias que se realicen y que se haga un seguimiento de ellas, ¿no? Entonces, bueno, con esta no quiero ya avanzar mucho más. En estos planes lo que se recomienda, y así lo viene reflejado en la guía que tiene la Junta de Andalucía para la realización de estos documentos, es que se lleve a cabo un seguimiento sencillo de los indicadores. Por lo tanto, el propio ayuntamiento se puede hacer fácilmente y no es muy complejo. Estos indicadores, para ver si el Plan Municipal de Cambio Climático está avanzando hacia un buen significado o no, bueno, pues son los que tenía aquí. He recogido unos pocos, ver las emisiones de CO2 que tenemos, consumo de energía final, consumo de energía renovable, porcentaje final renovable sobre el consumo total. Con esto podemos ver si estamos cambiando hacia esa transición energética o no, ¿no? Consumo eléctrico que tenemos, si va subiendo o bajando, de origen fósil, entendemos que debe de bajar, el renovable, consumo de energía solar, el autoconsumo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues con esto es todo. Espero que más o menos hayáis entendido un poco cómo funcionan los planes municipales de cambio climático y si no, pues yo me quedo aquí escuchando al resto de compañeros para gustosamente responder a las preguntas que necesitéis. Muchas gracias, Jorge. Y si no, bueno, como saben ya las personas que están escuchándonos, te habrá un turno de preguntas una vez finalicen el resto de ponencias. Es ahora el turno de Javier Pedraza Torres, es director de I+D de Green Globe, Sostenibilidad y Proyectos Ambientales, y que nos va a hablar sobre los planes de acción por el clima y la energía, ese pacto de alcaldes del que seguro que muchos habéis escuchado hablar. Adelante, Javier. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias, Manu. Gracias a la Diputación por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Si me podéis confirmar que se ve correctamente. ¿Se ve correctamente la pantalla? Sí. Sí, parece pues, que sí. Muchas gracias a la Diputación por la invitación. Darle enhorabuena también por el trabajo que se hace en Diputación por la lucha frente al cambio climático, que es de reconocer. Y bueno, en esta parte yo voy a hablaros sobre los planes de acción por el clima y la energía sostenible. Los planes de acción por el clima y la energía sostenible vienen de lo que se llama el Pacto de las Alcaldías, que el Pacto de las Alcaldías nace en 2008 con el objetivo principal de trasladar la política europea en materia de cambio climático directamente a los gobiernos que están más cerca de los ciudadanos, a los gobiernos municipales. Pone de relevancia la importancia de la ciudadanía en la lucha frente al cambio climático y por eso se dirige directamente a los ayuntamientos y son un pacto de alcaldes que busca actuar desde la base, desde el gobierno que está más cerca de los ciudadanos y trasladar directamente la política y los compromisos europeos a la base, desde la base a toda la ciudadanía. El Pacto de la Alcaldía nace en 2008. En un principio era el Pacto de las Alcaldías por la Energía Sostenible. El principal objetivo cuando nació era el de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero en aquellos municipios que se adherían al pacto.
y estaba muy en línea con la reducción de emisiones y con la eficiencia energética cuando nació. Además, en Andalucía pues, hubo bastantes municipios que se adhirieron y en la provincia de Málaga en concreto se derivaron de este pacto de los alcaldes en 2008 los PAEs, que os sonarán seguramente. En 2014 nace el Pacto de Alcaldías para la adaptación del cambio climático y había dos tipos de pactos, el de la energía sostenible y el de adaptación al cambio climático. Y en 2015 esos dos pactos se unen en uno, el de las alcaldías por el clima y la energía sostenible, que es el que nos ha llevado hasta hoy. Se actualizan en 2015-2016 los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en reducir un 40% las emisiones derivadas de los compromisos y de los acuerdos de París. Y se introduce dentro del Pacto de la Alcaldía el término de adaptación a los efectos del cambio climático y también el concepto de la lucha frente a la pobreza energética y la justicia climática. Y en abril de 2021 tenemos una actualización de este Pacto de las Alcaldías, renovando los acuerdos propios de Europa, los acuerdos que se renuevan con el Pacto Verde Europeo, con el Green Deal, y a partir de abril de 2015 la reducción de emisiones se debe de hacer el 55% hasta 2030 y alcanzar la neutralidad en 2050, tal y como marca Europa. Tres claves importantes del Pacto de la Alcaldía. Hay que decir que es voluntario, que es un pacto que los municipios se adhieren voluntariamente, no tenéis obligatoriedad de hacerlo, que es complementario a otros planes que los municipios tengáis, como los planes municipales de cambio climático, que ha hablado el compañero, pero también complementario a otros documentos estratégicos como pueden ser la Agenda 2030, los planes municipales de transporte. Ahí es complementario a todos estos planes y estrategias municipales. Y decir que también que es estratégico, un documento que sirve para alinear la estrategia del ayuntamiento con la estrategia que tenemos a nivel europeo. ¿Cuál es el contenido de los planes de acción por el clima y energía sostenible? Pues es muy similar a los de los planes municipales de cambio climático. Hay que hacer un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero, contabilizar cuántas emisiones tiene el municipio, evaluar los riesgos y vulnerabilidades derivadas del cambio climático y al final establecer actuaciones de mitigación y de adaptación al cambio climático. Actuaciones de mitigación que son aquellas que se encaminan a reducir emisiones y aquellas de adaptación que son aquellas acciones que van derivadas a adaptarnos a los efectos que el propio cambio climático va a causar en el municipio. ¿A qué se compromete un municipio cuando firma el Pacto de la Alcaldía? Pues a cumplir los objetivos del propio Pacto de los Alcaldes, reducir el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y alcanzar la neutralidad climática para 2050, en hacer el documento de Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible en el máximo de 2 años después de la firma de adhesión y a realizar un seguimiento e implementación de las emisiones cada 2 años. ¿Cuáles son las medidas que se deben de incluir dentro de este documento, del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible? Pues medidas de mitigación que irían de distintos sectores del municipio, como medidas de mitigación o de reducción de emisiones para edificios municipales, para el sector residencial, para el sector terciario, medidas de reducción de emisiones para el alumbrado público, para la industria, para el transporte y la movilidad y para la producción de energía. Y por el lado de las medidas de adaptación, y muy en línea también a lo que hablan los planes municipales de cambio climático, pues se buscan medidas en los sectores de edificios, de transporte, de energía, de consumo de agua, de gestión de residuos, de planificación urbana, medidas de adaptación para la agricultura, para los ecosistemas forestales, para la biodiversidad del medio ambiente, para la salud, protección civil, turismo. Como veis, es muy parecido a lo que nos ha hablado antes el compañero y van muy en la línea de hacer documentos que sean útiles tanto para reducir emisiones y adaptarnos a las consecuencias y a los problemas derivados del cambio climático. ¿Cuáles son las diferencias que puede y que hay
entre los PACES y los planes municipales de cambio climático? Pues las diferencias son muy pocas. Cuando se trabaja en un plan municipal de cambio climático se tiene mucho adelantado para la redacción de los PACES. Las diferencias son mínimas. Por un lado, hay diferencias en los objetivos de mitigación de emisiones, de reducción de emisiones. En los PACES los objetivos de reducción son algo más exigentes. Hay diferencias también en la terminología de cómo se llama, por un lado, en los PACES a sectores de mitigación y, por otro lado, en los planes municipales a áreas estratégicas. Hay diferencias también en la terminología y en la forma de valorar la vulnerabilidad de los impactos al cambio climático. Y, por otro lado, hay también diferencias a nivel de cómo se clasifican las acciones del plan de acción y el seguimiento del mismo, de cómo se hace el seguimiento del plan de acción. Pero bueno, son diferencias mínimas. Y bueno, la pregunta seguramente que os rondará es si tengo que hacer un plan municipal de cambio climático, que es obligatorio, ¿por qué voy a hacer un PACE? Pues la respuesta que yo os doy y que os animo a que lo pongáis en marcha es porque suponen muy poco esfuerzo más hacer un PACE, hacer un plan municipal de cambio climático. Además, como hemos dicho antes, el PACES, el adherirse al pacto de alcaldía es algo voluntario y eso atesora y da la muestra de la implicación del ayuntamiento en la lucha frente al cambio climático. Cuando se adhiera al pacto de alcaldía, nos unimos a una red internacional de ciudades y de entes locales que luchan frente al cambio climático y da visibilidad al municipio internacionalmente. Y además sirve, y esto es el punto que creo que es más importante, en que el municipio tenga una estrategia municipal en línea a la de la Unión Europea. ¿Esto qué beneficio tiene? Pues sobre todo de cara al acceso a recursos europeos. El tener una estrategia que vaya acorde a los objetivos de Europa y que esté pensada y alineado el municipio a estos objetivos, permite que la justificación ante la petición de proyectos europeos y la justificación en cuanto a acciones que se promuevan con fondos europeos es mucho más fácil y sustenta la petición de fondos en base a una adhesión que es de término europeo. Por último, no quiero dejar esta ponencia sin trasladaros los consejos que os damos de cara a planificar o a realizar un PACES o un plan municipal de cambio climático, ya que son muy similares ambos. Deciros que os pongáis en la piel a la hora de afrontar este tipo de trabajo, de pensar en transformar el municipio. La hora de actuar frente al cambio climático es ahora y tenéis que pensar en acciones que realmente transformen el municipio y transforme la forma de consumir, de moverse, de actuar para que realmente provoquen una reducción de emisiones y una adaptación a los efectos del cambio climático en el municipio. También aconsejaros de que el documento sea un documento vivo, como ha dicho antes el compañero, no un documento que se quede en el cajón, que sea un documento ágil, útil y que permita al municipio poner en marcha acciones que realmente se necesiten y que provoquen cambios. Que centréis y que focalicéis vuestros esfuerzos en hacer partícipes a todos los agentes locales y a todas aquellas personas del municipio y del ayuntamiento que sean claves para que sean impulsados desde todas las partes del municipio. Es muy importante que la participación y la implicación de todas las áreas municipales sea latente y de todos los agentes claves dentro de la realidad municipal, porque si eso se recoge en el documento, seguro que va a ser más fácil llevar a cabo las acciones que se planifiquen. Y por último, hacer una revisión y un seguimiento del documento. Es muy importante evaluar, medir y comprobar que todas aquellas acciones que se planteen dentro del documento se estén llevando a cabo, se estén siguiendo y se evalúen de qué forma se están implementando. Estos serían los consejos desde nuestra experiencia y desde nuestra
formas de trabajar que creemos que son lo más importante y realmente los que le van a dar éxito a poner en marcha un plan municipal de cambio climático o un plan de acción por el clima y la energía sostenible. Y por último, el cambio climático nos hace posicionarnos de un lado o de otro. Tenemos en nuestra mano actuar ahora mismo o dejar todo como está. En nuestras manos está transformar nuestro municipio, hacer acciones que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que mejoren la sostenibilidad del municipio, y es el momento de actuar. Así que muchas gracias. Quedo pendiente para resolver las preguntas que tengáis y espero que actuéis en vuestro municipio de forma que sea lo más productiva posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu intervención y gracias también por ceñirte a los tiempos. Y ahora, como sabéis, habrá también unos minutos para que se puedan realizar las preguntas que quienes asisten a este webinar entiendan convenientes por las dudas que les hayan podido quedar. Es ahora el turno de Mariló Recio Perles, es jefa de sección de la Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Málaga. Adelante, Mariló. Hola. A ver, ¿veis la presentación? Ahora mismo no. A ver, segundo. La tenéis ahí. A ver. ¿Ahora? Ahora vemos tu escritorio. Perfecto. Sí, ahí. Bien, ahí la tenéis. Bueno, pues gracias a los tres, de verdad ha sido muy enriquecedor y saber y conocer la situación tanto legislativa como las características de cada uno de los planes municipales de cambio climático, de los PMCC y de los PACE. Nos habéis puesto en situación de la obligatoriedad que tenemos y de la responsabilidad que tenemos a partir de ahora, ¿no? La exposición que os voy a transmitir en los próximos minutos, lo que queríamos explicaros desde la delegación, desde la Diputación, es poneros en situación sobre los trabajos que hemos realizado hasta este momento, lo que queda por venir e informaros de todos los pasos que estamos llevando a cabo ante este reto que tenemos todos. Como bien habéis dicho, tenemos dos instrumentos, los PACE voluntarios y los PMCC obligatorios. La pregunta del millón es ¿por qué tenemos dos instrumentos de planificación? Bueno, la respuesta desde luego desde las diputaciones no la tenemos. Los PACE, como bien se ha explicado, surgen en el año 2008 y se lleva trabajando en PACE desde ese año, y en el 2018 pues, la Junta estableció su ley de cambio climático y estableció la obligatoriedad de planes municipales de cambio climático. Son dos instrumentos muy similares, como se ha dicho, cada uno con una metodología diferente, pero que se complementan efectivamente unos con otros. ¿Por qué hay dos instrumentos de planificación? Sinceramente tampoco lo entendemos desde las diputaciones, pero esta es la situación a día de hoy. Los PACE, el Pacto de las Alcaldías, pues como acabamos de decir, es un instrumento que se inicia su andadura en 2008-2009. En ese tiempo, las diputaciones ya trabajábamos con la Oficina del Pacto de la Alcaldía en Bruselas para divulgar y promover ese pacto de gobierno local entre los ayuntamientos de la provincia. En este sentido, nosotros, las diputaciones de toda Andalucía, somos coordinadores territoriales del pacto. ¿Eso qué significa? Pues que desde ese año, aproximadamente 2009-2010, pues tenemos que promover la adhesión al pacto de los gobiernos locales y tenemos que ofrecer asistencia técnica, estrategia a los municipios para que se adhieran a ese pacto. Ahí tenéis la página web del Pacto de los Alcaldes y también información del Pacto de la Alcaldía en nuestra web de Málaga Viva, por si tenéis información, queréis información más concreta sobre la forma de adheriros al pacto, sobre los municipios que se adhirieron. Aquí tenéis los municipios que en 2009-2010 pues fuisteis firmantes del Pacto de las Alcaldías. La Diputación en ese proceso, en estos años, ha hecho un seguimiento y monitoreo de esos planes, de esos PACE,
y la fecha horizonte que tenían era el 2020. Actualmente, creo, y ayer estuve revisando la web del Pacto de la Alcaldía, ningún municipio de la provincia ha hecho una renovación de los PACE para el 2030. ¿Vale? Lo digo porque sé que algunos estáis trabajándolo, pero oficialmente en la web del Pacto de la Alcaldía no está ninguno, digamos, registrado en la web europea. Tenemos que deciros que desde hace tiempo, desde la Diputación, ha puesto en marcha en el programa de asistencia y cooperación un programa específico para elaborar planes de los PACES, y tanto PACES como PMCC. Existe ese programa desde hace ya 2 o 3 años, ¿vale? Viendo toda la situación que se avecinaba y que bueno, queríamos tener un instrumento financiero para que los ayuntamientos pudierais acceder a él. Entonces, esta es la situación de PACES, ¿vale? Os digo, está en este momento un poco parada por la situación en Andalucía en cuanto a PMCC y PACES, pero que sepáis que evidentemente desde la Diputación animamos a, como se ha dicho antes, a tener los dos instrumentos de forma complementaria. Bueno, porque efectivamente tiene una serie de ventajas de pertenecer a un club europeo, un club mundial, porque el pacto de las alcaldías también se está realizando fuera de Europa, y podéis tener acceso a una serie de información, de recursos y de financiación europea, que siempre es importante a la hora de ejecutar. Centrándonos en los planes municipales de cambio climático, ahí ya lo han explicado, tenéis una obligación de elaborar eso y de aprobar esos planes municipales de cambio climático en diciembre, fecha tope, diciembre de 2022. ¿Qué hemos estado trabajando? ¿Qué se ha hecho desde la Diputación en este tiempo? Bueno, estamos en contacto con la Junta de Andalucía de forma permanente. Desde hace aproximadamente año y medio, todas las diputaciones de Andalucía estamos en una comisión de trabajo técnica junto con la Oficina Andaluza de Cambio Climático. Sabéis que se creó hace 2 años aproximadamente esa oficina andaluza, y las diputaciones hemos tenido reuniones permanentes con ellos para conocer cuál era el procedimiento a seguir en este ámbito, y saber cómo íbamos a trabajar y colaborar, teniendo en cuenta que las diputaciones bueno, pueden ser el punto de intermediación a nivel provincial con respecto a estos planes. El verano pasado se firmó un protocolo de colaboración en materia de PMCC entre la Junta y la Diputación, y durante este tiempo hemos estado realizando aportaciones previas a una guía que tiene publicada la Junta para elaborar, facilitar cómo llevar a cabo, cómo elaborar esos planes municipales de cambio climático. Esa información está ahí en la página web que tenéis ahí de la Junta de Andalucía, es el portal andaluz de cambio climático. Para cualquier información que tengáis, es verdad que la Junta pues tiene bastante información volcada ahí, entre ellos esa guía, temas de el Plan Andaluz por el Clima, la huella municipal de carbono, es decir, podéis echar un vistazo ahí que tiene bastante información. ¿Cuál ha sido la clave en este proceso? Pues cuáles van a ser los mecanismos de financiación, y yo creo que es la pregunta que todos hacéis: ¿cómo vamos a financiar estos planes? La Junta realmente ha llevado meses explicándonos que tenía una financiación para esta planificación, pero no nos había dejado claro si esa financiación pues iba a partir de la propia Junta de Andalucía o si iba a haber un convenio de colaboración, de transferencia a las diputaciones para que nos hiciéramos cargo de esta financiación. No hemos tenido noticias hasta hace una semana, y hace una semana la Junta se ha pronunciado y nos ha comunicado, eso es público, y además nos ha pedido que os lo comuniquemos, pues que la Junta se va a encargar de la redacción de las bases técnicas, os digo tal cual, el mensaje de la Junta, de las bases técnicas de los planes municipales en aquellos municipios menores de 50.000 habitantes. Va a haber un proceso de licitación para confeccionar esas bases técnicas para la elaboración y o actualización, porque sé que algunos de vosotros ya estáis trabajando en PMCC. Esas bases técnicas las pondrán a disposición de los ayuntamientos, lo revisarán, lo revisaréis, lo consideraréis, y si lo consideráis oportuno lo aprobaréis como vuestro plan municipal de cambio climático. Todo eso antes de diciembre de 2022, ¿vale?
Mientras tanto, y como os he dicho antes, la Diputación hemos previsto una serie de mecanismos financieros en el programa de asistencia y cooperación. Este programa lleva abierto 2-3 años. Los 2 últimos años hemos introducido, primero era PACES, porque era el instrumento que existía, pero desde hace 2 años hemos incorporado tanto PACES como PMCC. En el 2021 sabemos que estos municipios, Algarrobo, Almargen, Arriate, Cañete la Real, Casares, Cómpeta, están trabajando ya en un documento, en estudios, en una planificación de lucha contra el cambio climático. Y después también deciros que tenéis otro programa para ejecutar planes de acción tanto para PACES como para PMCC. Eso quiere decir que me estoy adelantando a la ejecución, pero sí tenéis un instrumento para llevar a cabo estudios previos o tanto para la planificación, pero también para la ejecución posterior, ¿vale? Que necesitéis financiación. Por otra parte, y vuelvo un poquito al tema de la planificación, llevamos tiempo trabajando desde la Diputación en preparar el escenario para que los ayuntamientos tengan un instrumento clave en cuanto a las medidas de adaptación. Las medidas de mitigación son medidas, como ya se ha comentado, para reducir prácticamente reducir las emisiones en el municipio. Las medidas de adaptación son medidas para amortiguar el impacto que ya se sabe que va a llegar del cambio climático. Entendemos desde la Diputación, y así estamos en vinculación también con la Diputación de Granada y Cádiz, entendemos que las medidas de adaptación son más amplias, son complejas en algunas medidas, pueden ser complejas y fáciles también, pero son medidas que muchas veces, en muchas ocasiones, son o superan el ámbito municipal, son o comarcales o provinciales. Y en ese sentido estamos realizando desde hace algún tiempo una serie de estudios previos para culminar en un plan provincial de adaptación contra el cambio climático. Se han hecho esos estudios que tenéis ahí, el Estudio Provincial de Proyecciones Climáticas 2040, que se presentó hace poquito, y se está trabajando en los estudios de riesgo y vulnerabilidades en la provincia. Esto es importante porque los planes municipales de cambio climático no deben ser tener las mismas actuaciones en todos los municipios, no deben ser planes copiados, ¿no? Quiero decir, la particularidad de cada municipio debe plasmarse y debe saberse que los riesgos son diferentes, ya se ha visto antes, en función de la situación geográfica, de la zona bioclimática de cada municipio, y por tanto las medidas van a ser diferentes. No es lo mismo un municipio costero que un municipio de la sierra, no es lo mismo un municipio del Valle que en la zona de Guadalteba. Nos encontramos con unas situaciones diferentes. Es verdad que ese estudio de proyecciones climáticas nos pone en una situación bastante comprometida en cuanto a nuestra responsabilidad respecto al impacto del cambio climático. Sabemos que la provincia va a sufrir una tropicalización severa, que las zonas de sierra van a sufrir en su ecosistema y que va a haber lluvias pocas pero torrenciales. Las temperaturas van a subir con todo el impacto que eso va a suponer en todas las áreas estratégicas que ya hemos comentado antes, con lo cual hay que tomar medidas. Y en el tema de adaptación, creemos que es importante que la Diputación esté ahí y os acompañe. En este momento se está llevando a cabo un procedimiento participativo de concienciación. En este mes se ha llevado a cabo, aquí lo tengo delante, 2 talleres ya en la zona de Nororma y ayer en la zona de la Costa del Sol Occidental. La verdad es que estamos muy contentos porque son 2 talleres que con un alto grado de participación, estáis participando mucho y estáis dando ideas. Os invito al resto de talleres que se van a celebrar este mes. Este mismo jueves en la zona de Serranía de Ronda y Sierra de las Nieves, en la zona de Guadalhorce, Sarquía y Guadalteba la semana que viene. Y Antequera también, que estamos pendientes. Es muy importante que participéis porque en estos talleres van a surgir estas dudas, van a surgir propuestas interesantes, algunas que no requieren un nivel de presupuesto alto. Hay algunas medidas muy sencillitas que no requieren incluso prácticamente, ya os digo, un presupuesto elevado y que se pueden actuar y se puede facilitar para actuar ya
en el presente actualmente en la lucha contra el cambio climático. Nos queda analizar esas medidas, ponerlas en orden, trabajar a nivel intercomarcal y provincial y tener un documento operativo dispuesto para todos en ese plan provincial de adaptación que ya creemos que a principios del año que viene lo tendremos. Igualmente, estamos tomando una serie de medidas de planificación relativas a la movilidad, porque una de las patas, uno de los elementos, uno de los contenidos de esos planes está vinculado a la movilidad. Tenéis también un programa de asistencia y cooperación para elaborar PEMUS, para elaborar planes de movilidad urbana sostenible. Mucha financiación europea no va a poder aplicarse o ejecutarse en la provincia si no existen esos PEMUS elaborados. Y también estamos trabajando de forma estratégica en un plan de infraestructuras verdes, conectividad y restauración de ecosistemas. En cuanto a la ejecución, bueno, pues esto es importante porque tenéis que tener muy claro que para poder, supongamos que tenemos esos planes elaborados a finales de 2022, tenemos una herramienta ya de planificación a 2030, luego hay que ejecutarla y hay que hacer un seguimiento efectivamente cada 2 años, como se ha comentado. ¿Cómo vamos a facilitar la ejecución a los ayuntamientos desde la Diputación? Bueno, nosotros desde hace ya tiempo, desde Málaga Viva, trabajamos de forma coordinada entre distintas delegaciones. La ejecución de estos planes no la vas a encontrar en una única delegación, es imposible. O sea, veis que abarca tantos contenidos de temáticas tan diferentes, de áreas estratégicas tan diversas, que es imposible que encontréis un sitio específico donde podáis resolver toda la aplicación de estos planes a nivel de Diputación. Por eso elaboramos un plan cada año con todas las actuaciones de cambio climático que se están llevando a cabo desde la Diputación. Las delegaciones que estamos implicadas en este plan son todas las que tenéis ahí. Incluso yo diría que haría falta más. Es un tema tan transversal que abarcaría casi todas las delegaciones de esta casa. Tenéis todas esas delegaciones que estáis ahí, que nos reunimos periódicamente y trabajamos, seleccionamos cuáles son las medidas que podemos poner a disposición de los ayuntamientos para que hagan frente a la lucha contra el cambio climático, incluido el consorcio de residuos sólidos urbanos. Ahí tenéis una batería de medidas que se organizan y se estructuran en base a 9 ejes estratégicos y que, bueno, la idea es que sigamos trabajando en este sentido para que a la hora de implementar esos planes, o ya, porque estas acciones las podéis tomar ya, o sea, ya estáis haciendo cambio de luminaria en vuestros municipios, ya estáis incorporando energías renovables, estáis trabajando en el tema de puntos de recarga, es decir, ya estáis trabajando en el cambio, contra el cambio climático. Lo que hay que darles es una estructuración que la vais a tener obligatoriamente que dar a partir de esos planes a finales del año que viene. Es decir, la planificación es importante, pero os queremos transmitir el mensaje que ya se está trabajando desde Diputación en la implementación de esas medidas. Desde Málaga Viva queremos animaros a que nos utilicéis como punto de referencia para derivaros a cualquier delegación de esta casa, de otras delegaciones, otros contactos, que cualquier consulta que tengáis, pues nosotros derivaremos o bien arquitectura para un tema, o bien a la Noria para innovación, despoblamiento, en temas de, bueno, la propia delegación de medio ambiente, es decir, utilizarnos como portal de cambio climático para la provincia, porque os derivaremos, os ayudaremos en la medida de todo lo posible. En este punto quería bueno, anticiparos de que el programa Málaga Viva, bueno, pues tiene otra pata que se llama Málaga Más Viva, es una plataforma que hemos presentado hace poquito y la idea es que os quedéis con Málaga Viva como portal de cambio climático para municipios, donde se publicarán estudios, se publicarán los planes, los PACES, los PEMU, todas las acciones de cambio climático estarán allí. Podéis tener noticias, podéis tener una agenda donde publicaremos todos los eventos relativos a cambio climático y dejaremos en la plataforma Málaga Más Viva pues para
actividades sobre todo de concienciación y sensibilización. Es un portal de actividades y redes de entidades que luchan contra el cambio climático. Está abierto a empresas, asociaciones, a personas, pero también a los ayuntamientos que queráis volcar ahí vuestras actividades de formación, de sensibilización que hagáis en vuestro municipio. Es decir, tenemos dos patas bien diferenciadas, una más institucional, más municipal, que el año que viene queremos, bueno, ese portal lo queremos facilitar, hacerlo más ágil y más accesible para vosotros. Y por otra parte, esta plataforma que se acaba de lanzar, que es la plataforma málagamásviva.org. Deciros que estamos disponibles para vosotros, ahí tenéis el equipo, lo facilitamos nuestros emails. María Luisa, Carmen, Manu, que lo tenéis ahí delante, Maika, Belén. Tenemos a José Manuel Pardo, nuestro responsable del vivero provincial, con el que colaboramos en simbiosis en muchas actuaciones, con Jacinto en la concienciación y sensibilización, y el resto del personal técnico de la delegación, que también pues colaboramos con ellos. Así que bueno, daros aquí los datos y para cualquier información, cualquier duda, nos tenéis aquí en la delegación y en Málaga Viva. Gracias. Pues muchas gracias, Mariló, gracias también a Alberto, a Jorge y a Javier. Es momento para que realicéis las preguntas, las dudas que os haya generado estas 4 ponencias que se han realizado durante esta última hora y en la que bueno, pues se han ceñido los participantes perfectamente al tiempo que habíamos dispuesto. No sé si tenéis alguna duda, la podéis poner o bien por el chat o bien alguna forma de levantar la mano dentro de la aplicación de Zoom o hablar directamente. ¿Os ha quedado todo, entiendo que perfectamente claro, a todos los representantes de los ayuntamientos? Bueno, pues entonces agradecer también a nuestro diputado Cristóbal Ortega, que se ha incorporado hace ya unos minutos. Nos pregunta Sara que le gustaría... Bueno, están entrando ahora todos los chats. Me gustaría saber qué planes hay acerca de la agricultura urbana y periurbana concretamente. No sé quién de vosotros podría responder a esta pregunta. Bueno, directamente no, la Diputación no trabaja en temas de agricultura propiamente competencialmente. Sí tenemos un programa de huertos urbanos, ¿vale? Y eso es un programa de concertación abierto en el que los ayuntamientos, y nos consta que algunos ayuntamientos están trabajando en huertos sociales y huertos urbanos, incorporando estos proyectos en su entorno municipal. Así que ese programa sí está abierto, ¿vale? Y existe a nivel de Diputación y os animamos a que lo utilicéis. María Luisa Vilchez pregunta dónde y cómo nos apuntamos si participamos en los talleres. Bueno, se ha informado, se ha mandado información a todos los ayuntamientos. En cualquier caso, si ella tiene interés, ahora que nos deje su email y nosotros le enviamos la información evidente para participar en los talleres de adaptación, sin ninguna duda. Aquí tenemos a Francisco Burgos. Le gustaría saber igualmente en los municipios menores de 50.000 habitantes en los que la Junta de Andalucía elaborará el Plan Municipal de Cambio Climático, ¿qué ocurre con las mesas ciudadanas de dichos municipios? No entiendo muy bien la pregunta. Repito yo por aquí. Me gustaría saber en los municipios menores de 50.000 habitantes en los que la Junta de Andalucía elaborará el Plan Municipal de Cambio Climático, ¿qué ocurre con las mesas ciudadanas de dichos municipios? Bueno, las mesas ciudadanas son instrumentos municipales que ellos deben trabajarlo y deben planificarlo. Es decir, los planes municipales deben ser lo más participativo posible y ese trabajo, pues, desconocemos la licitación por parte de la Junta y el procedimiento. Perdón, Mariló, que es que te he silenciado sin querer aquí.
Se estaba metiendo ¿Sí? otro ahora. Es que se estaba metiendo otra persona y al silenciarlo a él, te he silenciado a ti sin querer. Sí, continúa, discúlpame. Decía que los planes municipales de cambio climático, igual que los PACE, deben tener un proceso participativo en su elaboración. Eso es fundamental e importante. Entiendo, y como desconocemos ya os digo, la noticia de la licitación por parte de la Junta fue menos de hace una semana. Desconocemos el contenido de esa licitación, pero entiendo que es un proceso de elaboración en el cual deben incluir la parte participativa. En cualquier caso, desde la Diputación podemos ayudaros en ese proceso si queréis sin ningún problema, ¿vale? Pero ya digo, las mesas son unas mesas municipales, de participación municipal. Sara pregunta cómo se llama el programa de huertos urbanos. No lo he escuchado bien. Bueno, se llama así, es un programa de concertación en el programa de asistencia y cooperación que se llama de huertos urbanos, se llama así. Bueno, pues sí, creo, por lo que veo, no tenemos ninguna duda más en torno a los PACES y los PMCCs. Invitar a nuestro diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático, Cristóbal Ortega, a que nos diga unas palabras para finalizar con este webinar. Bueno, poco que añadir ya a todo lo que habéis aportado. Yo agradecer a todos los ayuntamientos que habéis participado y bueno, a los compañeros, a Mariló, a Antonio y a ti también, Manu, por coordinar este encuentro. Y bueno, contento porque veo que esta iniciativa ha tenido aceptación entre los ayuntamientos y lo que queríamos desde la Diputación lo hemos conseguido, ¿no? Que es poder ayudaros a todos con todo este tipo de cuestiones que actualmente pues a lo mejor tenemos un exceso de información respecto a las cuestiones que debemos poner en marcha, pero debemos concretarlas y eso es lo que la Diputación ha puesto en marcha hoy, ¿no? Un taller, digamos, de información, de aclaración de dudas para todos los ayuntamientos para que todos sepamos la información de primera mano y de expertos como es Mariló en este tipo de cuestiones y cuestiones que son tan importantes ahora y que van a ser mucho más importantes en el futuro. Como bien ha dicho Mariló, estamos a vuestra entera disposición como desde el área de medio ambiente como cualquier área de la propia Diputación para poder ayudaros y bueno, y tantas cuestiones creáis convenientes, pues nos las hagáis llegar para que podamos tratarlas y si vemos conveniente repetir esta iniciativa en próximas semanas o en próximos meses con otros planteamientos, con otro orden del día, siempre es idóneo y a la vez que es sencillo, ya que las nuevas tecnologías nos han dado estas posibilidades que hace cuestión de años, un año o dos, pues sería mucho más complicado al haber reunido tantas personas de puntos tan diferentes y tan lejanos. Así que muchísimas gracias a todos, enhorabuena a todos los que habéis estado aquí y bueno, y como bien ha dicho Mariló, estamos a vuestra entera disposición para cuantas gestiones necesitéis. Muchas gracias. Sí, yo solamente quería, Manu, solamente recordar que seguimos reuniéndonos con la Junta, que cualquier información que tengamos la haremos pasar. Es muy importante que tengamos vuestros email, porque nosotros desde Málaga Viva os pasamos mucha información a través de email, de jornadas que se hacen desde la FEN, desde la FAN. Intentamos comunicar todo lo posible vía email, así que si tenemos vuestros email actualizados, pues ahí tenéis la dirección de Málaga, la habéis visto antes, malagaviva@málaga.es. Cuanto más contacto tengamos con vosotros, pues más fácil y más ágil será transmitiros la información, ¿vale? Bueno, pues entonces ya no queda más que despedir, dar por finalizado este webinar. Muchas gracias a Alberto Jiménez de PROAM, a Jorge Quesada de Quesada y Pastor Consultores, a Javier Pedraza, director de I+D de Green Glow, y a Mariló Recio, jefa de sección de la Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático, al igual que a Cristóbal Ortega. Muchísimas gracias por la asistencia y volveremos a convocar nuevos webinars que seguro que van a ser de interés para todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.